Va. 1, 2, 1, 2. Gio Monte adentro. Bueno, mi nombre es Giovanni, yo nací en Itagüí y bueno, yo comencé a escuchar rap, reggae, más o menos a los 14, 15 años. Yo vivía en el barrio Guayabal y allá pues siempre había como una vida muy de barrio, en el barrio San Rafael, en el barrio San Fernando, por ahí por todo Guayabal, ¿cierto? Y bueno, conocí allá el hip hop en general y empecé a estudiar sus elementos. En esa escuela pues empezábamos con las uñas obviamente, en el barrio San Rafael. Había simple una grabadora a partir de ahí pues empezábamos a bailar unos ahí alrededor de la misma grabadora y otros a tratar de cantar, a tratar de escribir. Entonces, bueno, alrededor mío siempre ha habido muchas situaciones. Por un lado la violencia barrial que siempre estuvo presente en estos barrios donde me crié, y por otro también pues la perspectiva de querer ser alguien, de querer buscar algo en la vida, como le dicen a uno las mamás. Me soñaba pues con estudiar en la Universidad de Antioquia, por ejemplo. Entonces allí, cuando salí del bachillerato, empecé a estudiar en la Universidad de Antioquia Derecho, y yo creo que allí fue donde se me abrió un poco el espectro de lo que es la vida en sociedad y de cómo se maneja realmente la sociedad y la política y cómo se vive, y detrás de todo que hay. Ya me enseñó un poco la universidad a no ver solamente lo aparente, sino mirar un poco más allá tener esa mirada crítica frente a las cosas, que no todo se puede tragar entero y hay que mirar las cosas pues como a fondo. Creo que fue allá donde empecé a pensar ese tipo de cosas, y allá mismo fue donde también empecé a gestionar ya mi proyecto personal como artista, que fue con Jefferson Restrepo. Él estudiaba música allá mismo en la Universidad de Antioquia y pues nos encontrábamos en ciertos espacios, en el aeropuerto principalmente, y allá pues empezamos a gestionar un proyecto que le llamó en su momento Distensión, y que le apuntó directamente a eso, a una letra con crítica social. Era básicamente rap y reggae, y era una letra con crítica social. Él hacía la música, yo hacía las letras, y ahí comenzó, digamos, mi carrera personal como artista, que iba paralela con esta escuela en el barrio, donde se empezaron a gestionar dineros también de la alcaldía y de otras fuentes que pudieran apoyar ese tipo de iniciativas. Con 1.000.000 de pensamientos por segundo, cierro las hojas y me olvido del mundo. Mi pensamiento se conecta con mi otro yo, mi sufrimiento, y lo he dejado en receso, pa' concentrarme en tu proceso, pa' sensibilizarme con tu efecto, con mis ancestros que en nuestros tiempos. Es triste que se juzgue como un acto de siniestro. La especulación de los que ignoran tu real sensación crea situación de desconocimiento y discriminación de aquella producción de nuestra tierra. Ganja, realidad y fantasía unidos. Ganja, calma pa' los oprimidos. Naturaleza en mí, porque han de prohibir la expresión del creador, mística de la imaginación. En esa misma escuela comencé con el grupo Monte Adentro. El grupo Monte Adentro es un grupo que también le apuntaba a la letra social. Se generó básicamente con Leandro Arango, con Mauricio Zuluaga y con el Mocho de Laberinto. Se empezó a gestionar un grupo que le apuntaba también al reggae y al rap con contenido social. Ese grupo pues digamos que algunos de los integrantes tuvieron dificultades y no pudieron continuar, y Leandro Arango con mi persona continuamos este proyecto. El grupo Monte Adentro en 2014 sacó un trabajo, Redención 2014 del grupo Monte Adentro. En ese momento entonces tuvimos la oportunidad de ir a diferentes lugares, incluso a nivel nacional, aquí en el Valle de Aburrá, a todos los lugares que íbamos, pues nos iba muy bien. Afortunadamente teníamos nuestro público que
que también le apuntaba a eso, un público muy de crítica y de marchas, de estar en los lugares donde suceden las cosas, donde se vive la vida realmente, porque es que por la televisión o por internet muchas veces nos pintan una vida que realmente no es la que es y que realmente lo que buscan es distanciarnos, precisamente dispersarnos de esa realidad para poderla ejecutar a su manera y a su antojo. Entonces ese proyecto ya dejó de funcionar debido pues a diferentes labores que tenía cada uno de los integrantes, porque incluso llegamos a tener pues contacto con DJs de la ciudad, estuvimos en Revolución Sin Muertos, un evento muy importante de la ciudad, cantamos también en el Honor a Métrico en Copacabana. Entonces, bueno, este proyecto no continuó, más o menos duró hasta 2016, y a partir de allí yo continué pues con mi trabajo personal, que ya estaba un poco más ligado ya no a la escuela, sino a la academia, y aún así con mi proyecto personal de rap y de reggae, pero ya encaminado también a lo que es la investigación académica un poco. Esto es gentrificación. Desde hace tiempo me pregunto aquí qué pasa. Los edificios reemplazaron a las casas, pero esas cosas ya no son para las masas. El desarrollo que prometen nos arrasa. Desolación con el abuso del poder. Es la ocasión para juntarse y no ceder al atropello hacia los barrios populares. Pasa que en Colombia, en Medellín y otros lugares, políticas neoliberales dejan mares de tristeza. La caboza, este mundo está de cabeza. Prometen progresos y castillos de cristal, y en la vida real el desarrollo desigual. ¿Qué sucedió? Que yo en una materia conocí la palabra gentrificación, y esa palabra pues no sé, me gustó pues el significado, y luego me di cuenta de eso, de que pues trae en sí como un contenido crítico en sí misma, que hace que no se deja disfrazar pues de revitalización urbana o de renovación urbana, como la llaman actualmente a veces, porque esa renovación urbana, el nombre es tan bonito que no deja ver lo que hay detrás de esa renovación o quién sufre de esa renovación. Parece que todo está perfecto y entonces lo que vi ahí fue que eso pues que pasaba mucho, ¿cierto? Que yo no sabía ese nombre, que yo nunca había escuchado eso, pero que sí sabía de casos y que sí había visto lugares en los que habían atropellado a la gente, aunque la habían sacado de su casa o de su trabajo para hacer un edificio o para hacer pues una renovación urbana, entre comillas. Falso progreso que nos venden, falsas promesas, falso progreso que nos venden. No me interesa, falso progreso que nos venden, falsas promesas, falso progreso que nos venden. No me interesa. Los comerciantes de lo ajeno buscan hoy un sitio bueno y olvidado para venderlo en el mercado. Y los sociales disfrazados aumentan, los desplazados son privados con la ayuda del Estado. Intervenciones que hasta la vida nos cuestan, contradicciones sin derecho de protestar. Las decisiones de escritorio nos molestan, el territorio se defiende y no está en venta. Entonces, como me gustó el tema, empecé a trabajarlo, empecé a leerlo y a seguir en diferentes materias, y entonces llegó a tal punto que quise hacer el trabajo de grado sobre esto, y haciendo ya el trabajo de grado pues uno tiene que ahondar bastante, y claro, como decís vos, se da uno cuenta de lo que está detrás de toda esa renovación y de lo que está detrás de todos esos proyectos de ciudad que solo buscan como una estética para vender al mundo, y que digamos dejan por debajo las realidades de los que sí viven acá, de los que se han pagado impuestos incluso, de los que sí pues tienen una identidad de acá, y supuestamente por digamos un tal desarrollo que trae pues que dibujado con innovación y con un montón de cosas que supuestamente, como reitero, es para el bien de todos, pero entonces uno ahí se da cuenta de que no, de que eso no es tan así. Entonces incluso se me ocurrió también hacer una canción al respecto, porque obviamente
como el arte estuvo incluso en mí antes de lo académico, entonces siempre he pensado que esa academia tiene que ser un instrumento para que ese arte pues también, digamos, crezca y se nutra bastante para que no... Y también, o sea, siempre he pensado que debe haber una balanza entre ambas cosas, porque la academia sola se queda muy en el escritorio, se queda muy encerrada en su concepto y en lo técnico, ¿cierto? Entonces el arte solo de pronto le falta un poco de argumentos a veces para decir las cosas y de ir hacia el punto. Entonces me parece que es una muy buena mezcla el hecho de tener estos dos aspectos en mi vida y en la forma de expresar esas cosas que he visto y que he tratado de trabajar en lo social. Yo me incliné, por ejemplo, por eso de la gentrificación, pero en el fondo lo que es esto es atropellos hacia la gente, no sé, menos favorecida o que no tiene el poder, porque ni siquiera somos minoría, pues, que fuéramos minoría, pero es a la gente que no tiene el poder, atropellos que también ocurren con los afros, que también ocurren con los desplazados, con los indígenas, con las mujeres, o sea, con un montón de gente que no tiene el poder precisamente y que no tiene la forma muchas veces de defenderse de esas maquinarias gigantes que están detrás de otra cosa, que es una locomotora pues impresionante, que no tiene forma de pararse ni nada, pero que sí es necesario que haya resistencia, que haya reflexión, porque de todas maneras también hemos visto en los casos que yo he tratado de esa gentrificación, que si hay muchas veces es muy difícil que esto se detenga, pero sí es verdad que mientras más personas se presenten a las protestas, mientras más personas hagan que esto se detenga, mientras más personas denuncien, mientras más personas... hay casos que se detienen o algunos que se demoran mucho más, algunos que logran salvarse ciertos derechos, es decir, nunca es en vano eso poco o mucho que se hace en términos de defensa de los derechos humanos, de las minorías, o así no sean minorías, porque en algunos casos sí lo son. Cuando son mayorías es simplemente que no tienen esa maquinaria o esa forma de activar esa maquinaria o de defenderse de la misma, que es casi lo mismo. Y ahora la gente está comprando, desconociendo los problemas que los están afectando, tratando de seguir un ideal. El capital es tu meta alcanzar. Monotonía, se apoderaron de ti, no ves salida. Tu mente tienes que abrir, construye y mira. Maneja tu porvenir y cuando intentas resistir te encuentras con algo sucio. Mírate ahí, no pienses en intentar dejar aquel carril. Sacrificar tu convicción por un perfil, por un perfil, por un perfil. Ay, no acabes con la esencia, por la moda has olvidado el arte y la ciencia. De la apego a las cosas que has comprado, recuerda los que murieron nada se han llevado. Dime por qué te importa tanto el que dirán, robo miente para aparentar. Trabajar pues a continuar la rutina, día tras día, monotonía. He ido a licitaciones donde se van a adjudicar dineros para proyectos, por ejemplo. Eso me parece muy importante, que uno se empape de eso y que se dé cuenta cómo se mueven ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, ¿qué ve por lo general? Que hay 2 o 3 empresas o, digamos, empresas por lo general o personas jurídicas, pues, que llegan a esos lugares y que son los que casi siempre ganan, ¿cierto? Entonces que hay otros que por más que se presentan, bueno, entonces hay dos cosas. Por un lado, claro, entonces uno dice, este tiene mejores, digamos, más capacidad, mejores, no sé, formas de realizar el proyecto, lo presentaron mejor porque tienen mejores profesionales o, digamos, en términos, tienen más dinero, no sé, tienen más grande, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con los pequeños? Que siempre se quedan esperando a que ese tipo de proyectos puedan surgirles, porque llegan 2 o 3 que son los que tienen toda la capacidad y se ganan siempre las mismas licitaciones, los mismos dineros para los mismos proyectos, y los hacen en la Feria de las Flores. Una empresa hace todo, en la feria en tal cosa, siempre es el mismo, siempre, o por años, siempre duran unos años uno. Entonces es eso. ¿Y por qué también ve uno eso? Porque la veeduría es muy poca, eso también hay que decirlo. Sí, bueno, por ejemplo, pues ahí en la canción El Ingenio que corroe yo menciono ahí varios
Uno de los principales, pues yo diría que pues uno de los principales es Jaime Garzón, porque es a nivel local y me parece pues que era una gran persona, que aportó demasiado en términos de eso, de poder decir las cosas de frente y de ir hacia el fondo, de saber quiénes son y también de lo cultural, también desde pues buscar un cambio cultural también, que lo hablaba mucho él, y incluso me lo tatué por acá. Entonces él es uno. ¿Quién más? Me parece a mí que pues Charles Chaplin me parece a mí muy bueno, me gusta mucho esa crítica silenciosa, pues literal, que es bien directa también. Cantinflas me parece un personaje excepcional, la forma de mostrar su cultura y esas diferencias sociales, siempre habla de ese tipo de cosas, me parece genial. En términos de música, me gusta mucho Celia Cruz, me gusta Pablo Hasél, me gusta Extremoduro, me gusta mucho. ¿Qué más? Personajes así, pues no, pues Víctor Jara me parece un personaje tremendo, pues en su época y o sea, más aún cuando era más directa esa violencia y cuando, mejor dicho, sin decir nada, pues claro que ahora es difícil decir que ahora no es tan directa, es difícil decirlo porque pues a mí no me han matado, pero hay mucha gente que sí. Entonces, por ejemplo, Violeta Parra me parece tremenda. Eduardo Galeano es un escritor que me ha marcado mucho, del cual he aprendido mucho. Hay varios, por ejemplo, Pessoa me parece un personaje muy personal, muy importante. Me parece que es súper trascendental para pensar muchas cosas personales. Entonces, no, hay muchos. Ahí en El Ingenio que Corroe lo pueden ver. Tiempos difíciles como los de Charles Chaplin que desatín. Aquí muchos luchamos por no morir y al fin nos toca sentir dictaduras de la razón, ineptitud de corazón. Yo compuse este son, soñando con Jaime Garzón, buscando buena educación. Confío en el muro de Pink Floyd, voy soltando ataduras imperiosas del mercado, con los pecados de Hinojosa y los fluidos regados, con el dios de Spinoza y los vacíos mal llenados, como el Marqués de Sade ante la persona deseada, con Germán Gess clave leyendo hasta la mirada. A veces de este mundo me parece no ser parte, como Sartre entre el ser y la nada, buscando vida en Marte pero no la hay, y aún así planeo el siguiente vuelo junto a los hermanos Wright, elogiando la locura como Erasmo, desafiando la cordura encuentro mi razón, disfrutando del sarcasmo y destrozando la mesura, como Nikola Tesla para ver la luz, gozando el sabor del azúcar que nos dejó Celia Cruz, la vida en pleno. Y es que con eso me lleno, la cultura de Mario Moreno, la premura de igualdad que te hace más humano, la escritura y la verdad de Eduardo Galeano, el Homo sapiens que no deja de matar, el desarrollo que nos quiere acribillar. Trágate ese trago amargo leyendo a Gonzalo Arango, flor de loto de este fango, sal a conquistar el mundo como el ingenioso hidalgo. Y es que no encajo mientras esta vida avanza, voy a tomarme un relajo con el águila descalza. Más repertorios para el movimiento social, menos velorios para el pueblo en general. Y es que es difícil ser un líder barrial, la protesta es un emporio que diría Betsabe Espinal. Si esto es por años, las mentiras, los engaños, los sumisos, los rebaños, yo me río de sus mañas como Gómez Bolaños. Ensayos de la ceguera de la cual hoy somos presa, pero está la berraquera y la actitud de Octavio Mesa. Y si llega el desasosiego que este mundo ignora, yo me lo bebo con Pessoa pero pago luego, déjenme riego las flores del mal. Oyendo al Joy no parchaba ahí en la tienda, como la voy yo escuchando Radio Bemba con el ingenio que corro y canto para gente atenta, horror como Alan Poe en música de los 90. Bueno, con respecto, por ejemplo, al arte, bueno, sí, en términos generales al arte, como que yo también lo menciono ahí en el ingenio que corro y es como que, o sea, hay varias decisiones que uno tiene que tomar cuando quiere ser artista o cuando al menos quiere proponer algo artísticamente, y es que
qué es lo que quieres hacer y ser con eso, ¿cierto? Y en ese sentido, pues creo que carecemos mucho de artistas que lo vean más por el lado, digamos, crítico, social, que estén parados en ese sentido, porque bueno, bailar está muy bien, yo bailo, me encanta bailar, me encanta farrear, todo lo que vos querás, me encanta, pero más que eso también es, o sea, saber qué cosas están pasando, tener la conciencia de cómo es la vida y de quiénes son los que realmente mandan y por qué y cómo, de qué manera se desarrolla eso que llaman vida y no simplemente pasar por ella así por encima, y digamos utilizar el arte para ese tipo de cosas. Me parece que es muy bonito y muy fundamental que el arte no sea utilizada, ¿cierto? Porque una cosa es utilizar el arte, es llevar el arte como una herramienta, y otra cosa es que se utilice al arte, no sé si me hago entender, o sea, que el arte sea utilizada, sea maltratada, que se utilice como una forma de simplemente de conseguir dinero o de, no sé, si el dinero viene, pues que venga y todo, no va a decir que a la gente no le gusta el dinero, a mí también me gusta. No es eso, es simplemente que el objetivo nunca sea ese, que el primer objetivo no sea ese, y que ese arte sea consciente de cómo es el mundo, y de cómo es la vida realmente, y de cómo es el ser humano, de quienes sufren, de quienes gozan, de todo ese tipo de cosas. Me parece que es muy importante, y eso se aplica para los que escriben, para los que son periodistas, para los que utilizan su carrera al servicio de los mismos, o los que utilizan su carrera para que las cosas puedan cambiar y mejorar, sobre todo en un país como este, con tanta violencia, con tantas situaciones tan difíciles. Uno pensar que es simplemente seguir la corriente y seguir los mismos medios y mirar Caracol y estar seguro de que eso es así, eso me parece que es muy, muy malo. Todo empieza con la necesidad de hallar estatus para encontrar felicidad, la premura de esclavizarnos, someternos, adaptarnos a un régimen que satura, engañarnos y así vendernos como cualquier cosa para que esto funcione, perder la cabeza y que nadie cuestione. Mercancías fértiles, idiotas muy útiles, con patrones no muy sutiles para ganar la plusvalía. Y qué ironía, se sostiene el Estado, les funciona este sistema a causa de los mal pagados. Condiciones materiales, los hombres pierden la esencia, se ven ya superficiales cada vez con más frecuencia, absorbidos por la empresa y esas son las consecuencias. Tienen fiebre, casi ni pueden dormir, pensando en crédito y deudas, tienen la fiebre fabril. Tienen fiebre, casi ni pueden reír, han olvidado ser ellos, tienen la fiebre fabril. La que te dio en la fábrica, la que te ha convertido en máquina, por el horario, el calendario, el mercenario, jefe o el salario, por la comida, por no hallar otra salida, por no poder disfrutar las cosas simples de la vida. Y el tiempo se va vendiendo fuerza de trabajo y ya la monotonía y desazón son otro síntoma. Y quien aguanta más de estos síntomas, yo por eso presto cuando gasto mi quincena a embargarme tras el rastro de una vida más amena. En ese sentido del arte y sobre todo de la música, pues también he visto que, digamos, creo yo pues que el punk y el rock por ahí están teniendo más fuerza en la letra, me refiero en la letra, en la forma de ver la realidad realmente, de pensar qué está pasando acá, mientras que he visto que el reggae, el rap, está pasando, el dancehall también está pasando como a un plano más de competencia simplemente, que no está mal, pero que debería ir de la mano con una crítica social que siempre ha estado asociada a este tipo de música, hay que decirlo. Al reggae, al rap, por ejemplo, siempre ha estado asociada la crítica social, la voz de los que no tienen voz, ¿cierto? Entonces dejarlo de lado y dejarlo simplemente en querer ser el mejor o en querer ganar dinero y tener las mejores mujeres, me parece que es desperdiciarlo. Me parece que es desperdiciar ese tipo de música, el reggae, el rap, y en ese sentido, desde mi punto de vista, he visto que tanto el punk como el rock han tenido un poco más de contenido en los últimos años y han sacado un poco la cara en ese sentido. Yo en este momento me acuerdo de un grupo que se llama Cuatro Cabezas. Recuerdo que esos parceros les he escuchado como música con crítica social y hacen rap como con rock, muy bacano. Pues así que yo sepa, así digamos, rap y reggae con contenido social, debe haberlo porque sinceramente pues hay mucha gente que también está pensando esto,
debe haberlo, pero realmente no lo conozco y sería muy bueno también conocerlo. Eso es otro punto, que sería muy bueno hacer, digamos, una conexión entre este tipo de artistas para poder visibilizar no solo pues, a ustedes como artistas y a nosotros como artistas, pero también a esas situaciones, esas cosas que vivimos pues a nivel nacional y en el mundo. Sentimiento que la música libera con cada compás en África, en mi cultura latina, expresando el legado de una raza que inspira Latino, África y África Latina. África Latina. Sentimiento que la música libera con cada compás en África, en mi cultura latina, expresando el legado de una raza que inspira Latino, África y África Latina. Sí, sí. Combinación perfecta, accidental fundamental, afro-latinoamericanos, vista más allá, esclavitud erradicada, consecución de una raza inesperada, sabor guerrero, la resistencia ante el imperio lo primero, ritmo y capacidad, alegría y fuerza, materia prima en abundancia, África. Tierra sagrada, por mucho tiempo esclavizada y explotada, somos hermanos afro-latinoamericanos que apoyamos tu razón de liberación.